Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Hoy vamos a hablar de un tema que quizá a algunos de ustedes les parezca extraño, porque algunos de los personajes son de la pelea antepasada. Durante los años 60, principios de los años 60, el licenciado Vicente Lombardo Toledano, en aquel entonces y desde siempre, dirigente y dueño, propietario, usufructuario, como guste usted, del Partido Popular primero y posteriormente el Partido Popular Socialista, solía decir que ellos, porque profesaban, valga la expresión, el marxismo como base teórica de su actividad política, estaban irremediablemente condenados a la victoria. Esta frase la decía en reuniones de amigos, con dirigentes y quizá en alguno que otro acto político. Sin embargo, la realidad posterior le demostró que estaba totalmente equivocado. A fines de los años 80, el socialismo como modelo de desarrollo para muchos países hizo agua. Hoy, si bien algunos trasnochados suspiran todavía por ese modelo de desarrollo, la verdad es que ya ni en la República Democrática de Corea, mejor conocida como Corea del Norte, se habla de esto. Una cosa fugaz, ahí en Venezuela, Hugo Chávez hablaba del socialismo del siglo XXI, pero al final de cuentas, ni Lombardo Toledano y sus huestes estaban condenadas irremediablemente a la victoria, y el socialismo hoy, prácticamente, está arrumbado en el cuarto de los tilichis. Sin embargo, ante estas enseñanzas de la historia, de la realidad acumulada en los últimos 50 o 60 años, demuestran que muchas de las cosas que tomamos por verdades casi universales durante esos años tormentosos de los 50, los años 60 y quizá todavía algunos del siguiente decenio, de los años 70, hoy prácticamente son cosa olvidada. No obstante esta situación, hay muchos que suspiran por llevar a la realidad su país al socialismo. Y se embarcan en una lucha donde ponen todo el esfuerzo. Vemos nosotros a estos integrantes de la CENTE que la razón de vivir o su modus vivendi es promover la sociedad igualitaria que dicen que solamente la da el socialismo. Si usted entra a su página, verá ahí prácticamente puros documentos propagandísticos, panfletarios, hablando de esa utopía que fue, pero para ellos sigue siendo el socialismo. Si bien los integrantes de la CENTE y los que les hacen coro merecen las críticas que se les han hecho durante las últimas semanas en el Distrito Federal por marchas, plantones, bloqueos y también, debemos decirlo, ese alud de mentadas, no de menta precisamente, que han recibido de los sufridos habitantes del Distrito Federal. Todo eso lo tienen merecido, no hay duda al respecto. Pero hay un elemento en su actuar que vale la pena encomiarlo, elogiarlo. Es la capacidad que tienen para hacer el ridículo, porque se exponen al ridículo cuando plantean una serie de cuestiones que ya la historia ha dejado de lado. Realmente demuestran que para ellos el tiempo no ha transcurrido y se quedaron anclados en los años 60 o en el mejor de los casos en los años 70. Pero aquí surge un pequeño problema. Si usted recorre el país, particularmente en algunas regiones donde la burocracia no está tan concentrada como en el Distrito Federal, regiones donde las personas tienen que dedicarse a trabajar, a producir, donde la vida es difícil, estamos pensando en zonas de niveles muy altos de temperatura, zonas semidesérticas, zonas donde la agricultura es difícil. Estoy pensando en algunas zonas de Sonora, parte de Sinaloa, en algunas partes de Tamaulipas, parte sur de Chihuahua, etcétera. Si usted va a esos lugares hoy, va a encontrar una cosa muy curiosa.
al platicar con productores y con agentes económicos diversos, su gran preocupación no es reproducir el pasado o mantener vivo ese ideal de la gente de mantener el statu quo o incluso vender el pasado y el antepasado como el mejor de los futuros. En esas regiones y en muchas otras de México, si yo le menciono esas porque son donde tengo afecto, relaciones familiares y cuestiones de trabajo, pero ahí están dedicados a construir el futuro. Es una tarea difícil porque se opone a ello no solo los integrantes de la CENTE, sino incluso sus propios legisladores. Aquellos que fueron a obtener el voto de parte de ellos para representarlos en el Congreso de la Unión son hoy sus principales obstáculos para construir el futuro. Si usted es de los que piensan que los únicos que hablan o luchan, incluso de manera violenta, no solo legal, para regresar al pasado o para mantener inamovible el statu quo, si usted piensa que los que hacen eso son solo los integrantes de la CENTE, probablemente esté equivocado. ¿Por qué le digo esto? Seguramente ha escuchado usted a algunos dirigentes priistas hablar hoy de las bondades de la reforma constitucional en materia energética que el presidente de la República tuvo a bien enviar al Congreso de la Unión. Y hablan maravillas de esa reforma constitucional. Y dicen que con esa reforma el paraíso terrenal se va a construir donde todos los mexicanos tendremos cabida sin pagar boleto. Y hablan maravillas de reformas acá, reformas allá. Pero si a esos mismos priistas les hubiese usted preguntado qué pensaban de una reforma constitucional para abrir Pemex o algunas cuestiones de Pemex, por ejemplo, hace un año, año y medio, 2 años, ya no se diga hace 10 o 15, habría sido interesante escucharlos. Pero todavía usted puede leer algunos documentos donde se expresaba la más reaccionaria y conservadora de las posiciones. Le doy un ejemplo, no recuerdo si ya lo hemos comentado aquí, pero el actual director de la Comisión Federal de Electricidad intervino en los foros que organizó el Senado de la República durante junio y julio del año 2008. Ahí dijo una cantidad que hoy podríamos llamar tonterías y en aquel entonces cuestiones absurdas, donde defendía con todo la inmovilidad de los fundamentos jurídicos de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, hoy, al frente de la Comisión Federal de Electricidad, aplaude rabiosamente una modificación constitucional en materia energética. De tal manera, pues, que los que integran ese ejército de defensores del statu quo no crea que son los de la CENTE únicamente. Los priistas forman en realidad el núcleo duro, el núcleo radical de esos que se oponen al cambio. Si bien ahorita, dado que el presidente de la República está a favor de ese cambio para hacer tanto de Pemex como de Comisión Federal de Electricidad verdaderas empresas, pues no les queda otra cosa que seguir la línea política que establece el Ejecutivo. Pero en su fuero interno, he platicado con algunos, consideran esto erróneo. Ellos son los principales integrantes de ese numerosísimo ejército que en México defiende el statu quo. Ante esta situación de unos y de otros que se esfuerzan por parecer y ser los más radicales para defender el pasado, debemos preguntarnos qué es más fácil, o si lo prefiere usted, qué es más difícil. ¿Defender el pasado o promover el futuro para construir algo que sea más justo, más equitativo, más democrático e incluso desde el punto de vista de la inversión, algo que genere más empleos formales? ¿Qué es más difícil o qué es más fácil? Cuando vemos los desfiguros de todas estas personas para defender lo indefendible, la conclusión no puede ser otra más que esta. Es más difícil defender el pasado, es más difícil defender la inmovilidad del statu quo que defender la construcción de un mejor futuro. Al final de cuentas,
el destino de la humanidad desde hace siglos ha sido probado una y otra vez, es el cambio, es el progreso, es el avance, es indetenible este. De tal manera que la apuesta más estúpida es tratar de aferrarse al pasado o tratar de oponerse al cambio. Aquí, recordando la vieja frase de Vicente Lombardo Toledano, diríamos que aquellos que le apuesten al cambio, al progreso, a la modernidad, están condenados irremediablemente a la victoria. Y todos aquellos, por el contrario, que apuesten a defender el pasado, a defender la inmovilidad del statu quo de lo que hoy tenemos, están también indefectiblemente condenados a la derrota. Y esto lo va a ver usted en pocas semanas o meses. Poco a poco, los que mantienen esa posición de oponerse a todo, y aquí estoy incluyendo a López y su escudero Batres, al senador Bartlett y a muchos que a su alrededor pululan y les hacen coro, junto con los de la CENTE, y repito, no pocos priistas, van a ser los grandes derrotados de la historia en pocos meses. Inevitablemente vamos a modificar el basamento jurídico de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. De la misma manera vamos a tener que modificar de raíz esas leyes absurdas que impiden el desarrollo del campo mexicano. Soy un convencido de que es más fácil o menos difícil promover el futuro. La humanidad avanza al progreso, a la modernidad, al cambio. Es falso de toda falsedad, valga la expresión, afirmar que el pasado fue mejor que lo que tenemos hoy de presente y que incluso será mejor que lo que tendremos mañana. Por eso le digo, no les haga caso usted a esos que defienden el pasado, que promueven la inmovilidad, porque en realidad lo que están defendiendo son sus privilegios que han adquirido a lo largo de los últimos decenios por la complicidad de funcionarios corruptos de los tres órdenes de gobierno. Eso es lo que defienden. No están defendiendo ni la soberanía, ni Pemex, ni la energía eléctrica, no. Solamente están defendiendo sus privilegios. Por eso le digo, es más fácil promover, trabajar en pos de un mejor futuro que defender el statu quo y la inmovilidad. Yo le agradezco su atención y lo espero mañana aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Muchas gracias y muy buenas noches.